La formación académica es la piedra angular de todo profesional del derecho y garantía de excelencia en el desarrollo de la praxis jurídica. Este espacio llega a todos ustedes gracias al Instituto Academia de Formación Jurídica Simón Rodríguez, enseñanza que transforma vidas, preparando a los mejores profesionales del derecho, tanto nacional como internacional, y al despacho de abogados Rojas León y Asociados, compromiso profesional garantizado en toda Venezuela. Estimados profesionales del derecho, llegamos al cuarto momento donde abordaremos con amplitud la contestación a la demanda, pero en este sentido describiendo su tratamiento procesal. Quien les habla, el doctor abogado Mauri Rojas, siempre de la sede del Instituto Academia de Formación Jurídica Simón Rodríguez, acá en la República Bolivariana de Venezuela, directamente en Maracay, estado Aragua. A razón de lo analizado en el cuerpo preceptual del Código de Procedimiento Civil venezolano, la forma de ejercer el derecho a la defensa, indudablemente, es a través de la contestación a la demanda, la cual representa un ejercicio directamente presentado por el demandado. Pero ¿cuál es su tratamiento procesal? Como he de entenderse, evidentemente la contestación a la demanda se encuentra regulada directamente en nuestro vigente Código de Procedimiento Civil, dando inicio a ella mediante la activación del precepto 358 hasta el 369 del mencionado cuerpo normativo. Hablar del artículo 358 implica, por supuesto, tener que mencionar que este representa en sí mismo la constitución de la norma rectora y, por supuesto, la oportunidad procesal para la oposición de las cuestiones previas y siendo estas, por supuesto, es el primer momento en que el actor, a través de su representación judicial, presenta las primeras manifestaciones de defensa técnica. Nos señala la normativa que si no se hubiesen presentado estas cuestiones previas, a que se refiere directamente el artículo 346, que es el artículo que las contiene, entonces se procederá directamente el demandado a contestar la demanda. Ahora bien, en el caso de que el demandado haya decidido no oponer o haya decidido básicamente oponer cuestiones previas, deberá formalizar su actuación conforme al estipulado directamente a cada uno de los ordinales que presenta este artículo 356. Pero una vez que se ha cumplido con todo este procedimiento y lógicamente ya el trámite procesal ha generado los efectos pertinentes y ha permitido incluso la continuidad del proceso, entonces se presenta directamente la oportunidad procesal para contestar a la demanda. Suponiendo que la parte accionada no haya opuesto cuestiones previas o que todo lo anterior ya se haya solucionado, la contestación a la demanda tendrá lugar dentro de los 20 días de despacho. Fíjense que ya comenzamos a hablar acerca del lapso en que debe comparecer, en que debe presentarse directamente la contestación a la demanda. Reitero, en 20 días de despacho siguientes a la citación de la parte querellada, incluso de los últimos de ellos, ¿no? Si fuesen varios dentro de las horas señaladas o indicadas directamente el tribunal. Por supuesto, todo esto deberá seguirse bajo los lineamientos que ha establecido directamente el artículo 192, insisto, del Código de Procedimiento Civil. Fíjense que es a partir directamente del artículo 359 donde ya se presenta una noción clara directamente del tratamiento procesal que debe estimarse, que debe efectuarse directamente dentro de esta acción. Entonces, la contestación de la demanda directamente podrá presentarse, lo reitera la normativa, dentro de los 20 días siguientes a la citación del demandado, de último si ello fuese necesario. Entonces, como se puede apreciar directamente en este precepto, el derecho y la garantía de la defensa se ve completamente afianzada, ¿no? Permitiéndole incluso hasta al demandado poder contestar la demanda dentro de este lapso, dándole el suficiente tiempo para que éste pueda razonar directamente sus argumentos, analizar qué tipo de defensa, qué tipo, de qué manera diría
va a contestar a la demanda. Sin embargo, resultan de toda esta acción, por supuesto, tres interrogantes que a lo largo del proceso el demandado deberá contestar para sí mismo. ¿Qué le obliga a él a contestar a la demanda? ¿Qué sucedería si él no contesta la demanda? Y finalmente, ¿por qué se establecen 20 días para contestar a la demanda? Respondiendo a la primera o al primer enigma, ¿no? Es lógico, por supuesto, recordar que si el demandado se niega espontánea o voluntariamente, este se estaría fracturando el proceso que en sí mismo le corresponde. Fractura su propio ejercicio a la contradicción a la defensa y, por supuesto, implicaría, por supuesto, la ausencia de un interés legítimo y particular que mira a su propia conveniencia y, por supuesto, a la protección de los derechos sometidos al juicio y de su libertad, con las limitaciones impuestas, lógicamente, por las cargas y deberes que de la relación jurídica procesal se deducen. Seguidamente, y en atención a la segunda interrogante, si el demandado no contesta a la demanda, se activará, por supuesto, previo cumplimiento y previo establecimiento de los requisitos de procedencia, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece que al involucrado se le tendrá por confeso en cuanto no sea contrario al derecho a la petición del demandante. Y finalmente, y no menos importante, claro está, al dar respuesta a la tercera consulta, debe recordarse directamente que el artículo 344, siempre del Código de Procedimiento Civil, refleja lo pertinente al emplazamiento o a la convocatoria que hace una persona por orden de un juez para que éste pueda, para que éste directamente comparezca ante el tribunal dentro del término que se le designe, con el objeto de poder defenderse de los cargos que se le hace, oponerse a la demanda, usar un derecho o incluso hasta cumplir con lo que se le ordene. Ella se presenta que, por supuesto, cada una de estas acciones representan actos procesales que no son obligatorios dentro del proceso. Reitero, son actos, son cargas procesales. Ya esto lo habíamos hablado con anterioridad, ¿no? Pero ¿cómo debe contestarse la demanda? Fíjense, mis estimados profesionales, comunidad jurídica, que dado que el actual sistema procesal que tenemos de manera vigente es eminentemente escrito, entonces resulta obligante para la parte demandada presentar su contestación a la demanda de forma física, pues así lo impone directamente el mismo sistema procesal. Debe quedar claro que esta obligación no es facultativa para el querellado, para el demandado, sino que resulta de toda una carga procesal debido a que la normativa así lo impone. De hecho, cuando me refiero a que la normativa lo impone, es porque ya está establecido, se encuentra prescrito en el artículo 360 del Código de Procedimiento Civil, que, reitero, refleja y señala, determina que la contestación de la demanda deberá darse presentándola por escrito. Entonces, cuando el demandado ocurre al tribunal respectivo para efectuar la contestación a la demanda, el secretario del despacho judicial deberá agregar dicho escrito al expediente ya, por supuesto, formulado, para poder sustanciarlo con las actuaciones diversas de las partes, especialmente del demandado, a través de este instrumento tan importante como lo es la contestación. Entonces, para él, por supuesto, deberá cumplir con todos los requisitos de carácter obligatorio que le impone la normativa con respecto al proceder directamente de la acción judicial. Entre ellos, por supuesto, destaca que el secretario no solamente deberá recibir el instrumento, sino que deberá firmarlo y colocar una nota al final de su recepción, el día, la hora, y de ser, por supuesto, necesario, porque siempre lo será, colocar el sello húmedo del tribunal. Fíjense que es importante incluso hasta recordar cuáles son los requisitos de fondo de la contestación de la demanda. Entonces, usted, como apoderado judicial del demandado, en todo momento le corresponde tener especial cuidado cuando proceda a dar la contestación a la demanda. Claro está, va a depender todo esto de diferentes circunstancias particulares del caso. Entonces su representado podrá responder
de la siguiente manera, y se la voy a explicar directamente en cuatro actuaciones fundamentales. La primera de ellas es que él puede directamente contradecir totalmente la demanda, contradecirla parcialmente, convenir en ella de forma total o de forma parcial, y por supuesto plantear las diferentes razones y defensas o excepciones perentorias que a su juicio deba esgrimir en el tribunal de la causa. Todo esto, por supuesto, siempre cumpliendo con los requisitos de fondo que se encuentran establecidos directamente en el artículo 361, el cual determina que en la contestación a la demanda, el demandado deberá expresar con claridad si la contradice en todo o en parte, si conviene en ella absolutamente o con alguna de las limitaciones y las razones o defensas o excepciones incluso perentorias que creyere conveniente alegar. Entonces, este artículo que determina claramente ese deber tiene la propiedad de que presenta una serie de opciones en el que el demandado puede contestar la demanda a los fines de poder a los fines de dejar trabada la controversia procesal. ¿Qué quiere decir esto? Que en base a la contestación, entonces quedará esta distribuida la carga de la prueba que cada parte va a asumir en el proceso. Otra de las formas o alternativas o opciones que tiene el demandado, como ya se los había dicho, es contradecir totalmente la demanda. Entonces téngase presente que contradecir es una actitud que envuelve en sí mismo la posición defensiva del demandado. Es decir, que contradice, le da la espalda a la demanda de forma genérica. Por supuesto, todo esto sin alegar nuevos hechos ni excepciones. Entonces es aquí cuando es conveniente destacar que este tipo de contradicción es considerada por la doctrina procesal como aquella que se efectúa de forma amplia. Sin embargo, es importante tener que reseñar que cada actuación procesal de orden jurídico, donde usted es protagonista activo por ser el apoderado judicial de su representado, forma parte innegable de los procesos. Cada actuación jurídica es una manera original, totalmente creativa y es propia del litigante. Todo lo anterior, por supuesto, implica, mis estimados profesionales, que usted deberá demostrar que los hechos esgrimidos por la parte demandante son totalmente contrarios a la verdad, son totalmente contrarios a los hechos, y por supuesto hacer una oposición abierta a todo lo planteado o todo lo argumentado directamente por el demandante. Dicho de otra manera, usted debe afirmar sin argumentar, argumentando toda la posición jurídica, que toda la manifestación, toda la pretensión presentada en esta acción judicial de parte del demandante es totalmente contraria a derecho, y por supuesto usted la contradice y se opone a ella. Precisamente esto es lo que generalmente suele suceder. Otro de los aspectos que podemos considerar es que usted como demandado podrá contradecir en vez de hacerla totalmente. Entonces puede hacerla a través de la contestación o la contradicción parcial. Entonces el demandado podrá aceptar explícitamente los hechos o alguno de ellos que le sirvan de fundamento, y por supuesto es por ello que la controversia se reduce a unos puntos completamente específicos, contradictorios, y solamente esos puntos, solamente esos hechos, el demandado dará contestación. Contradecir parcialmente la demanda. Esto es lo que también suele ocurrir. Convenir en ella de forma total o incluso de forma parcial también es otra de las opciones que se le presenta directamente al demandado. Esta elección es conocida como el allanamiento. Reitero, convenir en ella de forma total. Comprende, por supuesto, que el convenimiento nace de la propia voluntad, del propio interés particular, lo cual implica que éste se reconoce, o que el demandado reconoce expresamente la procedencia de la acción intentada en su contra. Es un acto, indudablemente, que representa una acción o un acto de disposición de los derechos litigiosos en materia de juicio, por lo cual únicamente pueden ser realizados con eficacia jurídica quienes estén facultados para poder disponer de ellos. Entonces, muchachos, el convenimiento constituye un negocio completamente jurídico de carácter meramente material, no procesal. No procesal, ¿por qué? Porque forma parte de las decisiones que van a estar presentes y que son potestativas directamente de las partes en el proceso.
para que todo esto, por supuesto, surta efectos en el proceso, debe ser homologado por un juez, como bien lo estipula directamente el artículo 363 del Código de Procedimiento Civil. Ahora bien, si el demandado acepta el convenimiento total, se estaría en presencia, por supuesto, de un modo de composición procesal, donde excluye el proceso y pone, por supuesto, fin a toda acción judicial con el efecto de cosa juzgada, como bien ya ustedes conocerán, lo determinan los artículos 263 y 266 del Código de Procedimiento Civil. Dicho esto, entonces, otra de las opciones que tiene el demandado es poder plantear las razones, las defensas o excepciones perentorias que a su juicio, solamente a su juicio, deberá esgrimir en el tribunal. En este aspecto, por supuesto, la actividad se estructura por todos los medios de defensa de que pueda hacer uso para poder de una u otra manera enervar las acciones y pretensiones del actor. El demandado explica cuáles son los hechos y el derecho que rechaza y por qué lo hace puntualmente. En este sentido deberá expresar y probar sus afirmaciones, así que también como sus anegaciones. Todo esto debe tomarlo en cuenta y materializarlo en el escrito el demandado. Ahora, hay ciertos hechos que el apoderado judicial, es decir, usted tiene que envolver para que su representado tenga pleno conocimiento de las acciones que éste está desarrollando. Y yo lo denomino directamente las particularidades en el fondo de la contestación a la demanda. Entonces, yo considero, como profesional del derecho, que una correcta defensa escrita a la contestación directamente a la demanda debe ser directamente el resultado de una eficaz lectura del caso trazado, de la adopción de una estrategia que pueda ser considerada como una teoría del caso, porque incluso fíjense que el artículo 340 del Código de Procedimiento Civil lo exige de esta forma. El mismo precepto hace una mención clara de que se debe establecer una narración de los hechos de parte del demandado. También hace mención a que puede generar o puede establecer una oposición a los hechos del demandante, puede aceptar la demanda de manera parcial, puede presentar una posición clara con respecto a las pretensiones establecidas directamente en el nivel de la demanda, puede hacer oposición al fundamento de la demanda, y como ya se los había comentado, puede también hacer oposición de excepciones procesales, pero en este caso de fondo. Hay un elemento o una figura que muchos la activan al momento de no generarse la contestación de la demanda, y es la confesión ficta, ¿no? O sea, la confesión ficta básicamente representa una de las figuras jurídicas que se encuentran completamente instituidas en la forma adjetiva y que usualmente, mis estimados profesionales, suele ser mal interpretada y empleada por algunos litigantes al momento de considerar la contumacia o incluso el estado de rebeldía de parte del demandado. Recuerden ustedes que el mismo artículo 362 del Código de Procedimiento Civil establece con claridad que si el demandado no diera contestación a la demanda dentro de los plazos indicados en el Código, se le tendrá por confecso, en cuanto no sea contraria a derecho, a la petición del demandante y sin nada probable que le favorezca. Deja claro el artículo que determina de la misma manera que deben cumplirse ciertas consideraciones allí. Reitero, que no sea contraria a derecho la petición del demandante y por supuesto sin nada probable que le favorezca. Esos son los requisitos que se deben tomar en cuenta para que se pueda declarar la confesión ficta. La contumacia, bueno, básicamente la contumacia representa un hecho que es posible que evidentemente se pudiera presentar y que es considerado como un acto de rebeldía, la cual directamente es concebida como el actuar procesal del demandado que no ha acudido a dar contestación a la demanda durante el lapso de emplazamiento establecido directamente del Código de Procedimiento Civil. Entonces la contumacia, directamente también conocida como rebeldía, es ese estado de anormalía que adopta, de anormalía, de irregularidad que adopta el demandado para no dar contestación a la demanda y por supuesto hacer valer su propio derecho a la defensa, establecido directamente mediante el principio de contradicción, y que es completamente legítima esta acción. Entonces,
Ya les había señalado que directamente existen requisitos fundamentales para la procedencia de la confesión ficta, y estos son estos que se señala directamente en el artículo 362. Recuerden que uno es que la petición del demandante no sea contraria a derecho, y el otro es que en el término probatorio no pruebe el demandado algo que le favorezca. El convenimiento. El convenimiento básicamente se refiere a la renuncia que hace directamente el demandado a las diferentes excepciones, a las diversas defensas que ha puesto, por supuesto. Acepta todo lo que le pide la parte actora, es decir, es una declaración emanada en virtud de la cual manifiesta estar en todo momento de acuerdo con la reclamación formulada, establecida, manifestada directamente por el demandante, y acepta de forma integral las consecuencias de esa exigencia. Entonces, cuidadito con eso, porque el convenimiento es algo bastante delicado. Otro de las figuras que se encuentran directamente establecidas en el Código de Procedimiento Civil y que tiene una vinculación estrecha con la constitución de la demanda es la preclusión de la oportunidad. ¿Qué sucede si se presenta esta figura? La preclusión es un término eminentemente procesal, de eso no cabe la menor duda. Sin embargo, es el efecto, lo que produce ella representa directamente el efecto en un proceso en el transcurso de los lapsos. Esta consiste básicamente en la imposibilidad posterior de realizar un acto procesal que fue omitido con anterioridad, por lo que el procedimiento se encuentra constituido directamente por diferentes trámites y lógicamente fases que en ningún momento se van a retroer. Lo que quiere decir esto que una vez declarada la preclusión de la causa, no se puede volver a transitar directamente por alguna de las fases o actos que necesaria o obligadamente debieron haber sido satisfechos por necesidades del propio proceso. Entonces, muchísimo cuidado con todo esto, porque representa incluso una forma de flagelación procesal de parte del demandado cuando pudiera operar directamente los efectos de la preclusión. También, dentro de los aspectos importantes que deben tomarse en cuenta dentro de la contestación de la demanda, es la propia reconvención. La reconvención básicamente es conocida como la mutua petición. Es un derecho que corresponde al demandado a contrademandar, es decir, a ejercitar en ese mismo litigio la facultad de pedir la protección jurídica contra el actor, directamente por otros hechos de los cuales resulte la violación o el menoscabo de su derecho, como bien lo determina, lo establece el artículo 365 y demás preceptos del Código de Procedimiento Civil, y que forman parte directamente de la estructura de la contestación a la demanda, si así el demandado lo desea. Hacer uso directamente de todo esto, por supuesto, representa el hecho de que existe indudablemente la presencia del principio de igualdad de las partes, que es completamente necesario dentro de los procesos judiciales, donde usted participa no solamente como representante de su apoderado, sino que la parte actora debe asumir como un derecho que posee el demandado, porque lo va a ejercitar. La reconvención forma parte de uno de los derechos que están presentes y que van a establecerse directamente dentro de la contestación de la demanda. Entonces, mis estimados profesionales del derecho, dicho todo esto, por supuesto que la contestación de la demanda representa notoriamente ese derecho que tienen las personas cuando han sido activadas a través de una acción judicial de poder defenderse ante la jurisdicción judicial civil contra los hechos o contra las argumentaciones formuladas directamente por la parte actora. Es una forma de hacer defensa, es la forma de establecerse directamente dentro del proceso y dar efectividad a la defensa de los derechos que posiblemente pudieran ser lesionados. Dicho todo esto, profesionales del derecho, siempre para mí será un grato placer poder compartir formación jurídica con ustedes, conocimientos sobre puedo pedirles incluso que me gustaría me comentaran directamente en las notas y valoraciones profesionales. Sus comentarios son de valiosa importancia para quien les habla,
y les deseo la mejor de las actuaciones dentro de las actividades de orden jurídico. Tengan ustedes que ustedes son unos campeones, campeones hoy, campeones mañana, campeones siempre. Entonces, Dios me les bendiga, cuídense mucho, el Señor les ama. Dios me los bendiga. Este espacio llegó a ustedes gracias al Instituto de Academia de Formación Jurídica Simón Rodríguez, enseñanza que transforma vidas, y al despacho de abogados Rojas León y Asociados, compromiso profesional garantizado en toda Venezuela. Si quieres recibir información actualizada sobre nuestros eventos formativos, suscríbete a nuestro canal y activa la notificación.